como le gustaba decir a Díaz Stéfano, el entrenador valencianista con más partidos en Primera División, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Y yo creo que esta sería una buena oportunidad. Este punto podría ser noticia porque por una vez, no ha habido competición por ser más valencianista, amar más los colores o más el escudo. La verdad que creo que lo que tenemos que hacer los políticos valencianos, los que amamos el escudo, los que creemos en este club, es de verdad tener una postura unánime, moderada, conjunta, una postura sensata. Que este es un proyecto que trasciende gobiernos y mandatos. Y para considerarlo así, a las reuniones que en adelante se convoquen con este motivo, pues se podría convocar a todos los representantes de todos los grupos políticos de esta corporación. Yo lo dije hace unas semanas y algunos despreciaron la posición, pero ahora se ha rectificado y yo me alegro de verdad. Creo que la última reunión del presidente de la Generalitat y del conseller de Hacienda con Meriton es un camino que se ha abierto, un camino en el que hay que mostrarse firmes, hay que mostrar el cumplimiento de la legalidad, de los acuerdos cumplidos, pero un camino que evidentemente es necesario para terminar la situación en la que estamos. Trasciende proyectos, mandatos, legislaturas y gobiernos. Trasciende. Quieran o no quieran, trasciende. Y, sobre todo, que tengamos una postura sensata desde el Ayuntamiento. Solo con esa postura sensata podemos ser fuertes frente al propietario de un club que, efectivamente, sus representantes y, en muchas ocasiones, la misma entidad Vaya acabant, señora Catalán. no ha estado la dignidad del club que representan. Los vecinos de Valencia están sufriendo y esto es así, clamorosamente así. Una vecina de Ríos me decía que tenía miedo de salir a la calle. Una chica que puede tener mi edad, con 2 hijos de 10 años, que tiene miedo de salir a la calle, señor Cano. Y yo no entiendo cómo en una ciudad como esta, una vecina desesperada, que tiene mi edad, 40 años, no tendría más esa chica, se tiene que dirigir a una persona del ayuntamiento para decirle tengo miedo de salir a la calle, por favor, accedadlo. Y no entiendo cómo ustedes no se toman en serio esta situación alarmante en la ciudad de Valencia. ¿Qué hay que hacer en este momento para que ustedes atajen esta situación? Se lo hemos dicho los 3 grupos de la oposición. No paramos de decírselo en los plenos, no paran de decírselo en la calle. No hemos dejado de presentar mociones en las comisiones y en los plenos. Ustedes han rechazado todas las mociones. Cuando ustedes llegaron, cuando el señor Ribó llegó a esta ciudad, habían 1.625 agentes. Y hoy hay 1.360 agentes. Es decir, 265 agentes menos. Menos. En segundo lugar, la policía de barrio estaba con 225 agentes, hoy 105. Se ha mermado a la mitad. No se lo han tomado ustedes como una preocupación de gobierno. No se lo han tomado ustedes en serio. No se lo toman como una prioridad de este gobierno. Y le digo que el Partido Popular será una de sus máximas prioridades. Una ciudad segura es necesaria. Proponemos esto, un nuevo plan de choque fiscal de todos los impuestos municipales para aliviar la carga que soportan las familias. Miren, cuando una familia deja de comprar carne o pescado porque no se lo puede permitir, las administraciones tienen que hacer algo. Cuando unos padres tienen que elegir entre comprar pescado o poner el aire acondicionado, las administraciones tienen que hacer algo. Y nosotros proponemos en este momento bajar entre un 20 y un 30% el IVA a todos los valencianos, ayudar a los valientes que con la que está cayendo hoy se atreven a abrir un negocio bonificando el 95% del IBI, ampliar la bonificación de las familias numerosas. ¿Saben ustedes cuánto cuesta criar un niño en Valencia en este momento? 710 euros, casi 40 euros más que la media nacional. Proponemos bajar el recibo del agua y el de la circulación. Hoy la Generalitat ha anunciado una excepción durante 6 meses del canon de saneamiento. Ya vamos por el buen camino. Entiendo que hoy el argumento para ir en contra de esta moción del Partido Popular no será que no es momento de bajar los impuestos para mantener los servicios públicos, ya que Chimo Puig esta mañana ha anunciado lo que ha anunciado. Eso espero. Pero bueno, aquí podemos ver cualquier cosa, ¿no? Y proponemos también bonificar el impuesto de plusvalías al 95%. Lo cierto es que este ayuntamiento tiene 283 millones de euros en los bancos, dinero que podían estar en el bolsillo de los valencianos para incentivar el consumo en el comercio tradicional, que no hace más que cerrar, porque efectivamente o ustedes les ponen palos en la rueda a los barrios, o los barrios crece la inseguridad ciudadana, o directamente ahogan a los pobres comerciantes de toda la vida. Les advertimos los problemas que esto podía traer y que así se han confirmado.
porque está causando un agravio comparativo con los mercados municipales, incluso también al pequeño comercio que vende el mismo producto y está situado alrededor de donde se van a ubicar, donde se ubican estos nuevos mercados de tipología de venta alimentaria directo desde el campo. Es una total competencia desleal hacia aquellos vendedores que tienen que mantener sus puestos en los mercados municipales y que tanto les cuesta, que tienen que pagar sus tasas, cumplir sus estrictas medidas sanitarias y cumplir con la total ordenación en sus puestos de venta, como así lo indica la ordenanza municipal. Además, no hay que olvidarse que la fiscalidad no es la misma. El IVA, el IAE, la seguridad social no es igual en el régimen agrícola, los cursos, las inspecciones, también las instalaciones donde deben de vender el producto, los productos etiquetados, las hojas de reclamaciones o los datos del titular siempre a la vista. En definitiva, no venden en las mismas condiciones que lo hacen los demás. Suspender y dejar sin efecto la aprobación de la creación de los mercados municipales de venta no sedentaria de tipología alimentaria, la tira de contar, mientras no exista un consenso con los comerciantes. También que realicen una campaña de promoción y ofrecer los puestos libres existentes de los mercados municipales. Tercera, agilizar las tramitaciones para la concesión de puestos, así como los traspasos para que los expedientes estén finalizados en un plazo máximo de un mes. Elaborar un plan importantísimo de negocio para los mercados municipales, teniendo en cuenta los precios, la logística y promoción e imagen de marca para los puestos de venta. Y que por parte de la Concejalía de Comercio y Abastecimiento se elabore un plan de mantenimiento integral de todos los mercados municipales, reparando todas las posibles deficiencias estructurales. En la segunda medalla, la medalla de la gratitud, usted propone cambiar la leyenda en valenciano que dice «La ciutat vos ho agraeix» per el texto «La ciutat vos ho agraeix». No? I jo que he parlat valencià tota la meva vida, des que vaig néixer, pues no acabo d'entendre-ho. És que a mi lo natural que m'ix és dir la ciutat vos ho agraeix, no la ciutat vos ho agraeix. Per això jo no sé molt bé aquest valencià d'on l'heu tret i jo, pues, en fi, si es manté aquesta proposta de fer la leyenda o la inscripción y ese valencià, pues no tendrán el nuestro suport. Dada la situación complicada que estamos viviendo tanto en España como en la ciudad de Valencia, pues vemos que la receta de este Gobierno para solucionarlo es pues seguir aumentando el gasto público. En eso es lo que están centrados, la ideología por encima de la economía. Desde luego va en la línea del Gobierno también socialista del señor Sánchez, que es el Gobierno más caro de la historia de la democracia de este país, con 22 ministerios que han casi triplicado el presupuesto del último ejecutivo que teníamos en España. Y nosotros lo que nos preguntamos es ¿para qué? Es que estamos siempre con lo mismo. Ustedes venga a aumentar el gasto público, pero la situación de los ciudadanos no mejora absolutamente en nada. Han aumentado el gasto del sector público local en un 55,4%. Y seguimos en lo mismo. ¿Para qué? ¿Han creado ustedes nuevos servicios para los ciudadanos? ¿Han mejorado de la calidad de los servicios que tienen los vecinos de la ciudad de Valencia? Pues no. Ustedes lo que han hecho es seguir sin destinar el dinero donde tiene que estar y no ejecutar, porque estamos ya en una situación absolutamente dramática. Ustedes en 6 meses han ejecutado el 7,7% del presupuesto del ayuntamiento. Nosotros nos hemos reunido con ellos, nos hemos reunido con otros, primero porque lo han pedido y segundo porque les queremos escuchar. Porque yo digo que si lo han pedido es porque necesitan ser escuchados, porque la gente no pide cosas que no necesita. Y eso es lo que reclamaríamos al Gobierno Ribó, al Gobierno municipal. Primero que escuche, no oír, escuchar a estas personas que hoy han hablado con una franqueza, yo creo que a todos nos conmueve, para que haya diálogo y para que se busquen soluciones a esta situación. Y luego, respeto. Yo diría máximo respeto. Se ha dicho que hay 1.892 interinos y están a día de hoy en contra de las bases que le ha presentado este Gobierno. Todos. Y cuando digo todos, es todos. Y en sus cálculos ellos dicen que el 80% de los que trabajan ahora en el Ayuntamiento de Valencia, que son un número importantísimo, podrían quedar fuera del Ayuntamiento de Valencia
con las consecuencias que eso tendría para el propio funcionamiento del Ayuntamiento de Valencia, que es algo que creo que los que estamos aquí debemos valorar. Aparte de sus derechos, también tenemos la obligación de decir qué pasaría si un 80, bueno, o un 70, un 60 o hasta un 50% fueran despedidos, en fin, al mundo exterior, después de todos estos años de trabajo para el funcionamiento de nuestro ayuntamiento. Porque si se piensa en el bien común de los vecinos de Valencia y en el bien común del funcionamiento de este ayuntamiento, es evidente que no se puede perder la experiencia y la gestión de conocimiento que han acumulado con tanto esfuerzo el trabajo de los interinos durante todos estos años. Además, hay que intentar aprovechar al máximo las posibilidades de estabilización que da la ley. Y los borradores de las bases que hasta ahora se han presentado por el Gobierno municipal no lo hacen, pero no lo decimos nosotros, lo dicen los sindicatos, todos los sindicatos. Que además no hay impedimento económico, porque vamos a ver, esas son plazas estructurales. Esas plazas estructurales, si no los ocupan ellas, los ocuparán otras personas, es evidente. Ese coste va a haber, pero además tendremos un coste importante, que es el coste del despido, de las indemnizaciones de todas estas personas, algunas de las cuales llevan 20 y pico años, que tendrá que también, lógicamente, sufragar este ayuntamiento. Los primeros pasos de la trayectoria de la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, bajo las siglas de ADELA, Comunidad Valenciana, comenzaron en 1992. Javier Ruiz, afectado por la enfermedad, impulsó la creación de la agrupación al detectar en primera persona el abandono que sufría el colectivo en la Comunidad Valenciana tras el diagnóstico de esta enfermedad desconocida. Se constituye la asociación en marzo de 1992 y se estableció como fin principal la promoción de toda clase de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica. Tuve la suerte de conocer al fundador de ADELA, a Javier Ruiz. Y la verdad, pues yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en la vida política, el que se me permitió conocer y trabajar de la mano de Javier Ruiz, porque Javier Ruiz pues impulsó y promovió múltiples actividades para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la ELA. Además, recuerdo especialmente que él ya me hablaba de la creación de esa vivienda tutelada para personas afectadas con ELA. Pues bueno, siempre voy a llevar en el corazón a Javier Ruiz, pero en todos estos años pues sí que es verdad que se han conseguido muchos logros, pero todavía queda trabajo por hacer. Y en ese sentido yo creo que la asociación ha crecido y está demandando a las administraciones pues mayores esfuerzos a favor de esta causa, ¿no? Son muchas las personas que han trabajado en esta entidad y sí que me gustaría pues recordar a los que han presidido esta asociación, empezando por Javier Ruiz, por Nieves Berenguer, por Emilio Ferreres, por Vicenta López, por Eusebio Félix, por Nieves García, por José Jiménez Aroca, que es el actual presidente de ADELA, y por todas estas personas del Partido Popular apoyaremos esta moción. Fíjese usted, en los años de gobierno del Partido Popular se invirtieron nada más y nada menos en esta ciudad que 400 millones de euros en más de un centenar de edificios. ¿Puede pedir los datos? Porque están, los datos están ahí. En edificios de patrimonio histórico de la ciudad. Estamos hablando de más de 60 millones de euros por mandato. Y fíjese, solo en materia de museos le puedo nombrar la recuperación, a ver si le suena, del Palacio de Cervelló, Museo de la Ciudad, Casa Museo José Benlliure, Casa Museo Concha Piquer, Museo del Arroz, Museo de la Semana Santa Marinera, Museo de Historia de Valencia. Yo creo que no es poco. Yo creo que es mucho lo que hizo el Partido Popular. No puede decir que no hicimos nada. Entonces, por lo tanto, señora Tello, en ese ámbito no nos pueden dar ninguna lección, porque la sensibilidad del Partido Popular en materia de conservación del patrimonio es innegable. Y además, insisto, se trata de acelerar las cosas, de avanzar, de resolver, porque todo va muy lento. Es a lo que me refiero. Se están haciendo cosas, pero con una lentitud muy, muy, muy preocupante y que no nos soluciona nada. Fíjese usted, tenemos a la vista una cita importante, que es el Congreso Mundial del Consejo Internacional de Museos, de su Comité de Conservación, que se celebrará el año que viene, el 2023, en Valencia.
Y yo ya solo le digo que por el bien de nuestro patrimonio cultural, por el bien de la imagen de la ciudad de Valencia, pues, señora Tello, urge tenerlo todo listo. Urge tenerlo todo listo para entonces y nosotros ya solo nos cabe esperar que así sea. Muchas gracias. Los productos de recogida menstrual y también los pañales son productos de primera necesidad y están siendo ignorados o apareciendo en segundo plano en esta situación de crisis, no estando asegurada su distribución, lo que tiene un impacto directo en la vida diaria de muchísimas mujeres. En la actualidad hay casi 12 millones de mujeres, jóvenes y niñas, el 25% de la población, que están menstruando en nuestro país y lo hacen como parte de su proceso fisiológico natural. Desde el Partido Popular nos parece una injusticia que estos artículos no sean considerados como productos de primera necesidad. De ahí que hace algunos meses presentamos una enmienda en el Senado a una moción pidiendo e instando al Gobierno de la Nación a realizar modificaciones en el impuesto sobre el valor añadido para así aplicar el tipo superreducido del gravamen a los productos de higiene menstruales. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se comprometieron en diciembre de 2019 a aplicar sobre este tipo de productos el IVA superreducido al 4%, pues bueno, ya hemos visto que durante estos años estas promesas se han quedado en papel mojado, ya que el Gobierno de coalición se retractó y no incluyó la rebaja del IVA a estos productos en el presupuesto del año 2021 y tampoco en el presupuesto del 2022. Desde el Partido Popular pensamos que es una medida con sentido y cuyo coste sí que puede ser asumido por el Estado, ya que estamos hablando de que esta rebaja del 10 al 4% pues supondría aproximadamente, tendría un impacto de 18 millones de euros. ¿Qué son 18 millones de euros para este gobierno que es el más numeroso de toda la Unión Europea, con 22 ministerios? Eso sí que es una inflación de altos cargos, pues reduciendo algunos de estos ministerios, de ahí se podían sacar esos 18 millones de euros. Para nosotros hay límites que no son negociables. Para nosotros premiar trayectorias que van unidas a entidades que abiertamente anteponen la cultura catalana a la valenciana o que están a favor de que el valenciano es lo mismo que el catalán, de la unidad de la lengua, son cosas diferentes para nosotros, o que apuestan por los països catalans abiertamente, o que cuentan incluso esas entidades con el respaldo de los independentistas catalanes, pues como ustedes comprenderán, el Partido Popular, por principios y por convicción, no puede apoyarlas y no puede aceptarlas. Y este Gobierno lo sabe perfectamente, pero en lugar de aprovechar los honores y distinciones que deberían ser un tema de consenso para unir y para consensuar, lo que hacen es todo lo contrario y han escogido enfrentar y dividir. Y es triste, pero es así. Y en este punto nos encontramos. A este punto nos han llevado ustedes. Ahora ya poco se puede hacer. Ustedes se presentaron a las elecciones, como ha señalado el compañero de Ciudadanos, no en esta legislatura, sino en la anterior, con una bandera clara política que era el Cabañal. Pues bien, 2 legislaturas después, el Plan Especial del Cabañal sigue sin aprobarse. Los fondos europeos destinados a mejorar y a rehabilitar el barrio del Cabañal, una triste ejecución del 13%. Levantaron la bandera y aborrecían vehementemente los derribos, ahora toca derribar los bloques portuarios y no le generan seguridad ni a los propietarios ni a los inquilinos, porque me consta que varios vecinos se han dirigido hasta 6 veces por escrito a la oficina y no han obtenido respuesta de momento. Coincido con usted en que Valencia tiene que ser una ciudad más competitiva, pero para ello, señora Gómez, debe contar con gobernantes con rigor, certidumbre y capacidad de gestión. Valencia, en definitiva, es, como todos ustedes saben, una de las ciudades más grandes, antiguas e importantes de toda España y, por tanto, lo que requiere esta ciudad son gobernantes de rigor, certidumbre y capacidad de gestión. Le pedimos, señora Gómez, no, es una lástima que ahora no me entienda, pero yo le pido, señora Gómez, que por Valencia y por los valencianos se comprometa siquiera a ejecutar una sola de las acciones que contiene el documento de 126 folios que nos trae hoy aquí a este pleno, no se sabe para qué. De lo contrario, todas sus palabras y todas sus proclamaciones quedarán en meras flatus vocis, palabras vacías.